Todo comienza en un lugar que no puede ser visto, pero que sostiene todo lo visible. Antes de cada acción, antes de cada palabra, incluso antes de cada pensamiento, existe un punto de origen, un espacio silencioso desde el cual emerge toda experiencia. La mayoría de los seres humanos viven sin reconocerlo, atrapados en el flujo constante de la mente, creyendo que ese movimiento incesante es su verdadera identidad. Pero no lo es. La mente, tal como suele experimentarse, es solo una superficie agitada, un campo de formas cambiantes, ideas, recuerdos, emociones, proyecciones. Nada de ello permanece. Todo aparece y desaparece. Sin embargo, hay algo que permanece. Para descubrirlo, no es necesario acumular conocimiento, sino detenerse. No como un acto físico, sino como una suspensión interna. Un instante en el que dejas de seguir cada pensamiento que surge y comienzas a observarlo. Al principio, lo que se revela es el ruido, una multiplicidad de voces internas que parecen competir entre sí. Algunas hablan desde el pasado, otras desde el miedo al futuro. Algunas intentan protegerte, otras limitarte. Todas reclaman ser escuchadas. Pero hay una clave esencial: ninguna de ellas eres tú. Cuando esta comprensión comienza a sentarse, ocurre un cambio sutil pero profundo. Ya no te identificas completamente con lo que piensas. Surge una distancia, un espacio entre el observador y lo observado, y en ese espacio algo se revela. No es una voz, no es una imagen, no es una emoción, es una presencia, silenciosa, estable, inmutable. Ese es el punto de origen, ese es el centro. No cambia con las circunstancias, no se altera con el paso del tiempo, no se fragmenta ante la duda. Está siempre ahí, incluso cuando no lo reconoces. El primer principio de la metafísica espiritual es este: no eres el contenido de tu mente, eres el campo en el que ese contenido aparece. Cuando permaneces en la superficie, la vida se experimenta como caos, reacción tras reacción, pensamiento tras pensamiento, una cadena interminable que agota la energía y dispersa la voluntad. Pero cuando accedes al centro, todo se reorganiza. No porque el mundo externo cambie, sino porque tu punto de referencia se transforma. Desde ese lugar, las decisiones no nacen del miedo, sino de la claridad. Las acciones no surgen de la compulsión, sino de la coherencia. Y la percepción deja de estar distorsionada por el ruido interno. Este estado no requiere esfuerzo forzado, requiere reconocimiento. Cada vez que observas un pensamiento sin seguirlo, te acercas al centro. Cada vez que sientes una emoción sin resistirla ni identificarte con ella, te alineas con ese punto. Cada vez que eliges la presencia en lugar de la reacción, lo habitas. El error más común es creer que este centro debe ser creado. No es así. Ya existe. No necesitas construirlo, necesitas recordarlo. Como un eje invisible, sostiene toda tu experiencia y, sin embargo, puede pasar desapercibido durante toda una vida si la atención permanece atrapada en lo superficial. La práctica no es compleja, pero sí exige honestidad. Implica ver con claridad cuántas veces te pierdes en pensamientos innecesarios, cuántas veces reaccionas sin conciencia, cuántas veces olvidas que hay algo en ti que no está afectado por nada de eso, y en ese reconocimiento comienza la transformación. Porque acceder al centro no es escapar del mundo, es habitarlo desde un lugar más profundo. Es actuar sin fragmentación, es percibir sin distorsión, es existir sin perderte en lo transitorio. Cuando este estado comienza a estabilizarse, emerge una comprensión aún mayor. La realidad externa refleja el grado de orden interno. Un ser disperso crea experiencias dispersas. Un ser centrado genera coherencia en todo lo que toca. No como un acto de control, sino como una consecuencia natural de su estado. Por eso, todo camino espiritual auténtico comienza aquí.
no en lo que haces, no en lo que sabes, sino en desde dónde existes, y ese desde dónde siempre ha estado en silencio, esperando ser reconocido. Ese es el umbral, el inicio de todo verdadero poder, el acceso al centro inmutable. Todo lo que alguna vez ha tomado forma en el mundo visible fue primero concebido en lo invisible. Antes de cada creación existe una imagen. Antes de cada experiencia, una construcción interna. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos ha sido condicionada a subestimar este proceso, reduciendo la imaginación a un simple juego mental, una distracción sin impacto real. Nada está más lejos de la verdad. La imaginación no es fantasía, es un espacio creativo, un taller sutil donde la realidad comienza a organizarse antes de manifestarse. El segundo principio de la metafísica espiritual revela esto con claridad. Aquello que sostienes internamente con suficiente coherencia tiende a expresarse externamente. Pero aquí es donde surge la dificultad. La mente común no imagina de forma consciente. Reproduce, repite, reactiva escenas del pasado o proyecta temores hacia el futuro. Sin darse cuenta, vive atrapada en imágenes desordenadas que carecen de dirección. Y toda imagen sostenida sin conciencia también crea. Por eso, muchos experimentan una realidad que no comprenden. No porque el mundo sea caótico, sino porque su actividad interna lo es. Para acceder al verdadero poder de la imaginación, es necesario recuperar su naturaleza original, la capacidad de crear con intención. Esto no significa forzar imágenes ni repetir visualizaciones mecánicas. Significa aprender a habitar una imagen con tal claridad y presencia que deja de ser una idea y comienza a sentirse como una experiencia. Cuando esto ocurre, algo cambia en lo profundo. El cuerpo responde, las emociones se alinean, la mente deja de dudar, y en ese estado la imagen deja de ser futura y comienza a ser real en un plano más sutil. Ese es el punto de inflexión, porque la realidad no responde únicamente a lo que haces, sino a lo que eres capaz de sostener internamente sin contradicción. La mayoría de las personas imagina lo que desea, pero siente lo contrario. Visualiza abundancia, pero sostiene miedo. Piensa en cambio, pero permanece identificada con la limitación. Esa incoherencia debilita el proceso. El verdadero trabajo no está en imaginar más, sino en eliminar la contradicción interna. Cuando la imagen, la emoción y la atención se alinean, se genera una frecuencia estable. Y esa estabilidad comienza a influir en la forma en que percibes, decides y actúas. No es magia, es coherencia. Imagina un arquitecto que diseña una estructura. Antes de colocar una sola piedra, la obra ya existe en su mente. Cada línea, cada proporción, cada detalle ha sido contemplado. La construcción física es solo la consecuencia final de una claridad previa. Así funciona también la realidad interna, pero hay una diferencia clave. En el plano mental, no basta con ver la imagen, es necesario habitarla, sentirla como presente, experimentarla sin distancia, permitir que transforme tu estado antes de que transforme tu entorno. Esto requiere disciplina, porque la mente tenderá a distraerse, a dudar, a regresar a patrones antiguos. Pero cada vez que eliges volver a la imagen con claridad, fortaleces ese espacio creativo. Con el tiempo ocurre algo profundo. Tu mundo interno deja de ser un reflejo automático del pasado y se convierte en una fuente consciente de creación. Comienzas a notar que tus decisiones cambian, que tus acciones se vuelven más precisas, que las oportunidades aparecen con una sincronía difícil de explicar desde la lógica. No porque el mundo haya cambiado repentinamente, sino porque tú has dejado de crear desde el desorden.
Y en ese momento comprendes una verdad esencial. No estás reaccionando a la realidad, estás participando en su formación. Cada imagen que sostienes es una semilla. Cada emoción que la acompaña es el agua que la nutre. Cada acto coherente es el suelo donde toma forma. Por eso, este poder no debe tomarse a la ligera. La imaginación inconsciente perpetúa ciclos. La imaginación consciente transforma destinos. La pregunta entonces no es si estás creando. La pregunta es, ¿qué estás sosteniendo dentro de ti ahora mismo? Porque ahí, en ese espacio invisible que pocos observan, se está diseñando silenciosamente la experiencia que más adelante llamarás realidad. Ese es el segundo umbral. El reconocimiento de que tu mundo interno no es un refugio, es el origen, el verdadero taller donde todo comienza. Dentro de cada mente existe una voz constante. No siempre es evidente, pero nunca se detiene. Comenta, interpreta, anticipa, juzga. Construye historias a partir de cada experiencia y las repite hasta convertirlas en una aparente verdad. La mayoría de las personas vive dentro de esa narrativa sin cuestionarla. Creen que esa voz es su identidad, pero no lo es. El tercer principio de la metafísica espiritual revela una comprensión crucial. No eres la historia que te cuentas, eres quien puede observarla. Esta distinción marca el inicio de una transformación profunda, porque aquello que no se observa se automatiza, y aquello que se automatiza dirige tu vida sin que lo notes. Esa voz interna funciona como un arquitecto invisible, toma fragmentos del pasado, emociones no resueltas, creencias adquiridas, y con todo ello construye una estructura narrativa desde la cual percibes el mundo. Si esa estructura está basada en el miedo, verás amenazas. Si está basada en la carencia, verás limitaciones. Si está basada en la duda, verás obstáculos. No porque el mundo sea así, sino porque esa es la forma en que ha sido interpretado dentro de ti. El problema no es la existencia de esa voz. El problema es la identificación absoluta con ella. Cuando no hay distancia, cada pensamiento se convierte en una orden, cada interpretación en una verdad incuestionable. Y así, sin darte cuenta, comienzas a vivir dentro de una construcción que no elegiste conscientemente, pero existe una salida. Y no está en silenciar la voz, sino en observarla. Cuando comienzas a escuchar tu diálogo interno sin reaccionar de inmediato, algo cambia. La voz pierde solidez. Ya no es una autoridad sino un fenómeno. Empiezas a notar patrones, frases repetidas, interpretaciones automáticas, conclusiones que surgen sin evidencia real. Y en esa observación descubres algo esencial. Esa voz no siempre dice la verdad, dice lo que ha aprendido a repetir. Este reconocimiento abre un espacio de libertad, porque si puedes observar la narrativa, también puedes dejar de alimentarla. Y cuando dejas de sostener ciertas historias, comienzan a debilitarse. No desaparecen de inmediato, pero pierden fuerza, pierden influencia, dejan de definir tus decisiones. Entonces surge una nueva posibilidad: reescribir. No desde la fantasía, ni desde la negación de la realidad, sino desde una elección consciente de significado. Cada experiencia puede ser interpretada de múltiples formas. Cada evento contiene más de una lectura. Cada situación puede convertirse en límite o en impulso. El arquitecto invisible siempre está construyendo. La diferencia es si lo hace en automático o bajo tu conciencia. Cuando asumes esa responsabilidad, algo se reorganiza internamente. Dejas de ser víctima de tu historia y comienzas a ser autor de tu experiencia. Pero esto requiere precisión. No se trata de repetir afirmaciones vacías, ni de forzar pensamientos positivos. Se trata de identificar las estructuras internas que realmente operan en ti y transformarlas desde la raíz. Preguntarte con honestidad:
¿Qué estoy asumiendo como verdad sin haberlo cuestionado? ¿Qué historia estoy repitiendo sobre mí mismo? ¿Desde qué interpretación estoy viendo esta situación? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan abrir espacio, porque en ese espacio la conciencia puede intervenir. Y cuando la conciencia interviene, la construcción cambia. Con el tiempo, comenzarás a notar que tu diálogo interno se vuelve más claro, más preciso, menos reactivo. Ya no estará dominado por impulsos automáticos, sino guiado por una intención consciente, y entonces comprenderás algo fundamental. Tu experiencia del mundo no depende solo de lo que ocurre, depende de la historia que construyes sobre lo que ocurre. Ese es el poder del arquitecto invisible. No puede ser eliminado, pero sí puede ser dirigido. Y cuando aprendes a observarlo sin identificarte, recuperas algo que siempre estuvo disponible: la capacidad de elegir la estructura desde la cual vives. Ese es el tercer umbral, el momento en que dejas de habitar una narrativa heredada y comienzas a construir una realidad alineada con tu conciencia. Existe un conocimiento en ti que no fue aprendido. No proviene de libros, ni de enseñanzas externas, ni de experiencias recientes. Es más antiguo que tus recuerdos conscientes y más profundo que cualquier idea que puedas formular. Y sin embargo, está ahí, latente, silencioso, esperando ser reconocido. El cuarto principio de la metafísica espiritual revela una verdad olvidada. La memoria no es solo acumulación, es acceso. La mayoría de las personas entiende la memoria como un archivo limitado, un depósito de información que se desgasta con el tiempo. Pero esa es solo su capa más superficial. Existe otra forma de recordar, una que no depende del esfuerzo mental, sino de la profundidad de la atención. Cuando la mente se aquieta y deja de saltar de un pensamiento a otro, comienza a abrirse un espacio distinto, un campo más amplio, donde las ideas no son buscadas, aparecen, no como recuerdos comunes, sino como comprensiones completas, claridad sin proceso, sabiduría sin razonamiento paso a paso. Este fenómeno no es imaginación ni intuición desordenada, es una forma de acceso directo a un nivel más profundo de la conciencia. Pero para que ocurra, es necesario cambiar la forma en que te relacionas con tu mente. En lugar de forzar respuestas, aprendes a sostener preguntas. No preguntas superficiales, sino preguntas reales. Aquellas que no buscas responder de inmediato, sino que permites que permanezcan abiertas dentro de ti. Cuando haces esto con presencia, sin ansiedad, sin prisa, algo comienza a reorganizarse. La mente deja de operar de forma lineal y comienza a expandirse. Y en esa expansión, el conocimiento emerge, no como algo nuevo, sino como algo que siempre estuvo ahí, pero que no podía ser percibido en medio del ruido. Este es el arte de la contemplación profunda. No es pensar más, es pensar diferente. Es permitir que la mente descienda en lugar de dispersarse. Es sostener una idea sin fragmentarla, sin analizarla en exceso, sin convertirla en un problema. Simplemente habitarla. Cuando este estado se estabiliza, comienzan a aparecer conexiones que antes no eran visibles, comprensiones que no dependen de la lógica, pero que poseen una precisión incuestionable. Es como si una inteligencia más amplia comenzara a operar a través de ti. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que ocurre, porque la mente individual no está aislada. Forma parte de un campo mayor, una red de conciencia donde toda información existe en distintos niveles de acceso. La diferencia no está en quién tiene más conocimiento, sino en quién ha aprendido a acceder a él. La distracción bloquea ese acceso, la prisa lo interrumpe, el exceso de pensamiento lo distorsiona, pero la presencia lo abre. Cuando te permites estar completamente atento, sin dividir tu energía, sin escapar hacia estímulos constantes, la mente recupera su capacidad natural de profundizar.
Y en esa profundidad, recordar deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una revelación. Comienzas a experimentar momentos en los que sabes algo sin haberlo pensado. Respuestas que llegan completas. Direcciones claras que no requieren justificación. Esto no es algo místico en el sentido superficial. Es una función natural que ha sido olvidada. El problema es que la mayoría busca respuestas fuera, acumulando información sin integrar. Pero el verdadero conocimiento no se acumula, se reconoce. Y ese reconocimiento ocurre cuando la mente deja de interferir. Por eso este poder no se desarrolla añadiendo más contenido, sino creando espacio. Espacio para que lo esencial emerja, espacio para que la conciencia se expanda, espacio para recordar lo que ya forma parte de ti. Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con el conocimiento. Dejas de depender exclusivamente del análisis y comienzas a confiar en una inteligencia más profunda. No abandonas la razón, la integras, pero ya no es tu única herramienta. Entonces comprendes algo fundamental. No todo lo que necesitas aprender está fuera de ti. Gran parte de ello ya está dentro, esperando ser recordado. Ese es el cuarto umbral. El momento en que la búsqueda externa se equilibra con el acceso interno. La expansión del recuerdo esencial. El despertar de una memoria que no pertenece al tiempo, sino a la conciencia misma. Existe una forma de saber que no sigue pasos, no analiza, no compara, no deduce, no necesita recorrer un camino lógico para llegar a una conclusión, simplemente aparece completa. La mayoría de las personas ha sido entrenada para confiar únicamente en el pensamiento lineal, paso a paso, causa y efecto, argumento tras argumento. Y aunque esta forma de comprender es útil en muchos niveles, no es la única. Hay otra vía, más silenciosa, más inmediata, más profunda. El quinto principio de la metafísica espiritual lo revela con claridad. Existe un acceso directo al conocimiento que no depende del razonamiento. Este acceso no es irracional, pero tampoco es lógico en el sentido convencional. No surge del esfuerzo mental, sino de un estado interno específico, un estado de apertura. Cuando la mente deja de intentar controlar cada respuesta, cuando se libera de la necesidad de entenderlo todo a través del análisis, se vuelve receptiva. Y en esa receptividad, algo comienza a descender, no como pensamiento, sino como certeza. Es una comprensión que no necesita ser explicada para ser válida. No depende de pruebas externas, porque se experimenta como una evidencia interna. Sin embargo, este tipo de conocimiento suele ser ignorado o descartado. ¿Por qué? Porque no encaja en los esquemas habituales, porque no puede ser fácilmente traducido en palabras, porque no sigue el orden que la mente espera, y así muchas veces se duda de él. Pero esa duda no nace de su falta de validez, sino de la falta de familiaridad con ese tipo de percepción. Para acceder a esta vía directa es necesario refinar la atención, no hacia afuera, sino hacia adentro. Aprender a distinguir entre el ruido mental y la claridad silenciosa, entre la reacción automática y la percepción limpia, entre el impulso emocional y la certeza estable. Esta distinción es clave, porque no todo lo que surge internamente es verdad. La mente puede generar ilusiones, interpretaciones erróneas, deseos disfrazados de intuición. Por eso, el acceso a este conocimiento requiere un nivel de honestidad profundo. No se trata de creer en todo lo que sientes, sino de observar con precisión lo que emerge cuando no hay interferencia. Cuando el miedo no está presente, cuando el deseo no distorsiona, cuando la mente no fuerza una respuesta. En ese estado, lo que aparece tiene una cualidad distinta. No es urgente, no es ruidoso, no intenta imponerse. Simplemente es claro. Y esa claridad no necesita defensa. Con la práctica, comienzas a reconocer ese tipo de percepción.
aprendes a confiar en ella, no como un acto de fe ciega, sino como resultado de la experiencia repetida. Notas que, cuando actúas desde ese lugar, hay una coherencia natural. Las decisiones se sienten alineadas. Los resultados, aunque no siempre previsibles, poseen un sentido interno. No hay conflicto, porque no estás dividido entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Todo apunta en la misma dirección. Este es el verdadero significado de la intuición elevada. No es adivinación, ni impulso, ni corazonada superficial. Es una forma de conocimiento que surge cuando la mente está lo suficientemente clara como para no interferir. Y para que eso ocurra es necesario vaciar expectativas, vaciar juicios, vaciar la necesidad constante de control. Solo entonces la percepción se vuelve directa, como un reflejo sin distorsión. Este tipo de conocimiento no reemplaza al pensamiento lógico, pero lo trasciende en ciertos momentos clave, especialmente cuando te enfrentas a decisiones que no pueden resolverse solo con información externa. Ahí es donde esta vía se vuelve esencial, porque te permite acceder a una inteligencia que no está fragmentada, una inteligencia que percibe el conjunto, no solo las partes. Y desde esa percepción, la acción se vuelve precisa, no perfecta, pero alineada, no garantizada, pero coherente. Con el tiempo comprendes que este acceso siempre estuvo disponible. No era algo que debías adquirir, sino algo que debías permitir. Pero para permitirlo, debías dejar de interferir. Ese es el quinto umbral. El reconocimiento de que no todo conocimiento se construye, algunos se revelan, y cuando aprendes a recibirlos, descubres que hay una guía interna más confiable que cualquier estructura externa. La vía directa del conocimiento, silenciosa, clara, presente, esperando ser escuchada. La mayoría de los seres humanos vive fragmentada en el tiempo. Una parte de su mente habita el pasado, revisando lo que fue, interpretando lo que ya no existe. Otra parte se proyecta hacia el futuro, anticipando escenarios, imaginando resultados, temiendo lo incierto. Y en ese movimiento constante, el presente se pierde, no porque desaparezca, sino porque nunca es habitado completamente. El sexto principio de la metafísica espiritual revela una verdad simple, pero profundamente ignorada. El único punto de poder real es el ahora, no como una idea filosófica, sino como una experiencia directa. El presente no es un instante entre el pasado y el futuro. Es el único espacio donde la conciencia puede actuar, percibir y transformar. Sin embargo, la mente ha sido entrenada para evitarlo. Busca refugio en recuerdos o en proyecciones porque ahí encuentra una falsa sensación de control. Pero ese control es ilusorio porque no ocurre en la realidad, ocurre en la mente. Mientras tanto, la vida real sucede en otro lugar, aquí. Pero para acceder a ese aquí, no basta con entenderlo, es necesario habitarlo. Y eso implica retirar la atención de todo lo que no está ocurriendo en este momento. No es negar el pasado ni ignorar el futuro, es dejar de perderse en ellos. Cuando comienzas a traer tu atención al presente de forma consciente, lo primero que notas es incomodidad. La mente quiere moverse, quiere pensar, analizar, recordar, anticipar. No está acostumbrada a permanecer, pero si persistes, algo comienza a cambiar. La percepción se vuelve más nítida, los detalles se amplifican, la experiencia se profundiza. Lo que antes parecía ordinario adquiere una cualidad distinta, no porque haya cambiado, sino porque ahora lo estás viendo sin interferencia. Ese es el inicio de la presencia, un estado en el que la atención no está dividida, donde no hay una parte de ti en otro momento, en otra situación, en otra posibilidad. Todo tu ser está aquí, alineado con lo que ocurre, y en esa alineación surge el poder. Porque cuando no estás fragmentado,
Tu energía no se dispersa. Cada acción se vuelve completa. Cada palabra tiene peso. Cada decisión nace desde la claridad. La presencia no es pasividad, es intensidad consciente. Es estar completamente disponible para la experiencia, sin filtros innecesarios, sin resistencia interna, sin distracciones constantes. Pero alcanzar este estado no es un evento único, es una práctica. Cada vez que te das cuenta de que tu mente se ha ido al pasado o al futuro y decides volver, estás fortaleciendo la presencia. Cada vez que eliges sentir plenamente lo que ocurre sin escapar, te estás anclando. Cada vez que observas sin juzgar, te estás alineando. Con el tiempo, esta práctica transforma tu forma de vivir. Dejas de reaccionar automáticamente, porque ahora hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un instante de conciencia donde puedes elegir. Y esa elección cambia todo, porque ya no actúas desde el condicionamiento, actúas desde la presencia. También comienzas a notar algo más sutil. El tiempo parece cambiar, no en su estructura, sino en tu percepción. Momentos que antes pasaban desapercibidos se vuelven amplios. Experiencias simples se vuelven profundas. No hay prisa, porque no estás intentando llegar a otro momento. Estás completamente en este, y en ese estado surge una comprensión esencial. La plenitud no está en el futuro. No es un resultado, no es algo que se alcanza. Está disponible ahora, pero solo puede ser experimentada si estás presente. Esto no significa que no haya objetivos, planes o direcciones. Significa que tu estado interno no depende de ellos. Ya no necesitas que algo ocurra para estar completo, porque la presencia en sí misma ya es plenitud. Ese es el cambio real. Pasar de buscar en el tiempo a habitar lo eterno dentro del instante, porque el presente no es solo un momento, es un acceso, un portal donde la conciencia deja de estar fragmentada y se reconoce a sí misma en totalidad. Ese es el sexto umbral, la permanencia de la presencia, el estado donde ya no te pierdes en lo que fue ni en lo que será, y comienzas, por primera vez, a existir plenamente.